La animación es un arte, eso ya lo sabemos todos los que estamos aquí, y un país que es experto en esto y que tiene una vasta historia con la misma es Japón, sobre todo a la hora de utilizarlo como poder blando, una capacidad de persuasión cultural que claro que atraería a un sinfín de personas no niponas. La leyenda de Dragon Ball comienza aquí, en las horas de recreo de muchas escuelas, de la voz a voz, del descubrimiento pueril de una nueva caricatura llena de aventuras y emoción al alcance de todos. Dragon Ball, al igual que las leyendas, se construyó mediante el relato oral, como si de explicar hechos extraordinarios, una mezcla de fantasía, cuento moderno o mero impacto colectivo diera lugar a una leyenda que en la actualidad persiste. Ven conmigo a visitar donde hacemos tu pancito, el sabroso pastelito que es de... Sapporo Boy Dragon Ball. Ok, una leyenda si hablamos únicamente de la perspectiva nostálgica, pero esta serie tiene mucho más, pues en realidad forma parte de una compleja estructura como lo es la industria del manga y el anime. Para entender por qué Dragon Ball pudo existir, primero debemos entender el país que la hizo posible. Japón pasó de estar destruido al final de la Segunda Guerra Mundial a, entre las décadas de los 50 y los 70, experimentar una alza económica que los mismos nipones no dudaron en llamarlo un milagro. El llamado milagro económico japonés explotó en los años 80, alcanzando su máximo auge. La locura de los 80 hacía sentir a los propios ciudadanos estar viviendo una sensación de riqueza casi real. Los bancos prestaban dinero con enorme facilidad, el precio de las casas eran asequibles, las empresas nacionales comenzaban a competir con las estadounidenses y la gente invertía porque todos creían que Japón sería la primera potencia económica del planeta. En serio, como los japoneses tenían tanto dinero, pronto empezaría a nacer una ideología consumista. La gente compraba juguetes, videojuegos, tecnología y también manga, mucho manga. La Weekly Shonen Jump, que desde 1968 se consolidó como el gran escaparate a lo más reciente y novedoso de la industria, claro que también estaba viviendo su época dorada. Cada semana, Shueisha publicaba millones de ejemplares. Cada día daban contratos a nuevos aspirantes al mundo del manga y podían asumir riesgos porque la gente consumía sin pensarlo mucho. Y en medio de todo este futuro prometedor llegaría a las filas de la editorial un joven mangaka. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la prefectura de Aichi, muy cerca de Nagoya. Poco se sabe de su vida temprana más allá de la escuela donde estudió y el hecho de que desde muy joven llevaba gafas. Como todo infante en la década de los 60, claro que se vería influenciado por los clásicos contemporáneos de su país, como el imponente rey de los kaiju, Godzilla, pero también clásicos occidentales que dominarían las próximas décadas, como lo fue Star Wars. Sin embargo, su vocación, aquello que quería desde muy chico, dibujante, no sería de no ser por sus dos más grandes admiraciones. La primera, Walt Disney y su infinidad de fantasías animadas, y por otro, Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, el mayor mito de la infancia nipona. Es curioso cómo su vida parecía estar encaminada a la inmortalidad, pues su nombre, Akira Toriyama, es de por sí uno bastante peculiar en el país. Pues el kanji que da pauta a su nombre de pila, Akira, resulta también uno de los que posee más lecturas o interpretaciones, pudiéndose leer como brillante, luminoso, claro o simplemente inteligente. Según comenta, llegó a recibir bromas telefónicas de personas que no dejaban de hacerle gracia a su nombre, tanto así que por un momento llegó a considerar un seudónimo, Kisaku Musitani, pero su editor lo detuvo, convencido de que su nombre original impactaría de mejor manera en su persona. Toriyama siempre fue un alumno ejemplar, llegando incluso a ser delegado de su clase. Sus padres siempre quisieron que estudiara medicina, gracias a su capacidad como estudiante, pero al final el joven Akira se decantaría por diseño publicitario,
ya que eso lo mantenía relacionado a su verdadera pasión, el dibujo. Trabajaría por años ilustrando publicidad de Nagoya, pero lamentablemente no parece haber registros de estos primeros trabajos, o al menos alguno atribuido al mismo. A pesar de que era un trabajo que relativamente le permitía vivir de lo que le gustaba, terminó aburriéndose. Tanto así que empezó a llegar tarde al trabajo y su relación con sus jefes fue de mal en peor. Pero Toriyama no dejó de soñar. Durante sus descansos y sus noches de incertidumbre, se dedicó a escribir guiones, a dibujar lo que él quería, historias. Tanto así que un día, tras 3 años trabajando en la agencia publicitaria Daiichi Show, renunció. Lo que parecía una idea absurda y hasta mortal para muchos japoneses, Toriyama lo vio como una oportunidad, pues empezó a mandar sus trabajos a todos lados, a tocar puertas y a entrar a tantos concursos de manga como pudiera. Agwagwa War parece ser la primera historia que se tiene conocimiento, y más tarde Mysterious Rain Jack, un manga inspirado en la fiebre de Star Wars de aquellos años y que finalmente llamaría la atención de un editor que lo encaminaría finalmente a su más grande sueño, trabajar en la Shonen Jump. Los primeros pasos de Toriyama por la revista consistirían en una serie de historias cortas con el fin de que alguna llamara la atención, como las historias Wonder Island 1 y 2 publicadas en 1978 y 1979 respectivamente. Una historia que cuenta sobre una extraña isla habitada por personajes pintorescos. La primera historia cuenta la aventura de Furusu, un piloto aviador que sufre un accidente y queda varado en la isla. Mientras que la segunda cuenta la odisea de Harry, un detective que recibe la encomienda de asesinar a un ladrón de bancos que se ha resguardado en la isla. Los llamados one shot o one shoto se refieren a mangas autoconclusivos de un solo tomo o entrega, muchas veces más fungiendo como una carta de presentación para muchos autores primerizos que buscaban una oportunidad para una serie regular. Es un proceso que por lo general lleva a muchos afuera, a ser relegados y a pavimentar el arduo camino del artista japonés como lápidas en un cementerio. Es así que Toriyama continuaría probando una y otra vez con obras como Today Highlight Island o Tomato Girl Detective, hasta que conseguiría en 1980 al fin su primera serie regular, Dr. Slump. Pero es esa historia para otro video. Por lo que sí podemos agregar es que en este manga duraría poco más de 4 años de publicación, acabando formalmente el 10 de septiembre de 1984. ¿Y lo interesante? Mientras las aventuras de Arale se vendían a montón en las librerías de Japón, Toriyama ya estaba diseñando el prototipo de su siguiente historia, una que apuntaba más a aventuras que comedia, pero que además quería ser a toda costa memorable. El primer indicio de esto se tiene en 1982 con el one shot Pola y Royd, cuya historia narra la vida del primero, un taxista espacial que un día recibe el servicio de Pola, una enigmática jovencita que pedirá su ayuda para derrocar a una malvada emperatriz que tiene prisionero a su planeta. O Pink del mismo año, cuya protagonista, que da título a la obra, es una joven bandida que vive en un mundo desértico donde el agua es extremadamente escasa. Chobit del 83, la historia de una pequeña extraterrestre del mismo nombre que llega a la Tierra y ayuda a un joven sheriff llamado Tombo de situaciones que rayan lo sobrenatural y fantástico. Todas estas obras parecían beber mucho de una de las grandes aficiones de Toriyama, la ciencia ficción. Los mundos completamente inspirados por odisas espaciales, tecno-fantasy, pero algo interesante ocurriría en 1983. Además de la fantasía y la ciencia ficción, otro de los géneros que más le gustaba a Toriyama era indiscutiblemente el género de artes marciales, más en específico la extravagante corriente que hacían en Hong Kong, una especialmente conocida en todo Asia gracias a sus elaboradas coreografías, a sus extravagantes personajes expertos en Kung Fu y a la mezcla sobre todo del humor que dejaba a un lado a sus análogas chinas, japonesas, taiwanesas y hasta tailandesas, que iban más orientadas a una seriedad casi sepulcral. El wuxia, el género de fantasía histórica china, parecía convertirse en el predilecto de Toriyama para la historia que estaría fraguando. Un género cuyos personajes desafiaban la gravedad, tenían técnicas propias y poses distintivas para peleas. Y quizás la película que mejor definió todo esto y que da la casualidad que es una de las favoritas de Toriyama es El Maestro Borracho de 1978. La cinta que convertiría en superestrella a Jackie Chan, una pieza clave para analizar al tropo del héroe torpe y habilidoso. Lo sé, un oxímoron, pero tiene sentido cuando ven la película.
Este metraje en especial contiene muchas de las ideas que más tarde veríamos plasmadas en Dragon Ball. Por ejemplo, personajes que resultan cómicamente pervertidos con las mujeres, que comen enormes cantidades de comida, o los fríos villanos que se convertían en un obstáculo para muchos protagonistas hasta el final. La imagen del maestro atípico, pero que resulta una personalidad dominante y poderosa, el maestro borracho, es una imagen tan emblemática, claro, que también influenciaría a otros personajes de otras obras niponas. Ya por último, este génesis para la obra de Toriyama parecería darle la razón más adelante, cuando el propio cine hongkonés, aunque sin permisos oficiales de adaptación, realizaría un live action de Dragon Ball, y demostrando que la historia entraría perfectamente en una película wuxia. Y ya con esto dicho, nacería la historia de un niño extraordinariamente fuerte, experto en artes marciales y que emprende un peligroso viaje escoltando a una chica a distintos lugares, con enemigos en el camino y un humor constante como el Toriyama de la era del Dr. Slump ya nos tenía acostumbrados. Dragon Boy. Ok, Dragon Boy es probablemente el one shot más importante de Akira Toriyama, y no solamente porque se convirtió en la versión más temprana de la obra que todos conocemos, sino porque en el fondo se siente como el momento en el que muchas de las piezas finalmente empezaban a encajar. Dragon Boy no es solo el prototipo de Dragon Ball, es el momento en que Toriyama finalmente encontró el digno sucesor de Dr. Slump, y el tipo de historias a las que por fin quería concentrarse. Además, como si este viaje creativo no estuviera acabando, falta un elemento más que mencionar. Y ya que estamos hablando de fantasía china, Viaje al Oeste es probablemente la influencia más importante de todas. La historia del rey mono Sun Wukong es un clásico de la literatura china, un legendario relato cuya antigüedad data desde el siglo XVI. Para dimensionar su popularidad, esta historia es el equivalente a la Caperucita Roja, los Tres Cerditos o la Liebre y el Conejo, es decir, fábulas extremadamente conocidas por todos en Occidente y que sin ser de nuestro país de origen somos capaces de emular oralmente la historia. Así que, por ende, este relato del rey mono claro que sería conocido en Japón. Es más, posiblemente un joven Toriyama haya visto Boku no Son Goku, la adaptación al manga de la historia realizada por nadie menos que el propio Osamu Tezuka, una de las figuras centrales en su formación profesional. Dragon Ball pudo haber sido simplemente una nueva interpretación de la leyenda del rey mono, pero Toriyama no quería repetir una historia que ya se había contado durante muchos siglos. Quería tomar esa vieja leyenda, llevarla por nuevos caminos y construir una aventura que con el tiempo terminaría convirtiéndose en su propia leyenda. Publicado por primera vez en noviembre de 1984, la historia prometía seguir el legado de popularidad que Toriyama cosechó con Dr. Slump. La expectativa que vendió él mismo en los últimos capítulos de la historia de su niña robot estaban presentes, pero ni él, ni Shueisha, ni nadie podían prever el enorme impacto mundial que alcanzaría. Son Goku o simplemente Goku es un niño que vive de manera marginada del resto del mundo en las montañas de una especie de China fantasiosa, dicho por el propio Toriyama en las palabras de las solapas. Es justo ahí donde encuentra a Bulma, una chica de 16 años que está aprovechando sus vacaciones de verano para buscar unas enigmáticas reliquias conocidas como esferas del dragón. Al tener Goku una en su poder, se suma a la aventura para conocer el misterioso resultado de estas magníficas esferas. Dragon Ball es tan conocido que está de más explicar qué sucede cuando reúnen las 7 esferas, pero en su momento la premisa marcaba una imperdible aventura que se siente desde la emocionante banda sonora de la apertura. Todos hemos conocido estas canciones, pero pocos han analizado el poder que tiene el soundtrack en toda la serie, pasando desde la épica, lo misterioso y lo gracioso, a marcar una melancolía propia de cualquier otro de la época. Y Dragon Ball, siendo un manga de aventura, será evidente que tendría un arduo mundo que construir a conciencia para que sus lectores quisieran conocerlo completamente. El universo de la serie no es uno en específico, si bien toma prestado un estilo propio de China, gracias a su influencia de Sun Wukong, es así que los protagonistas se van encontrando con otros personajes que sin mucha explicación hablan, como los dinosaurios, las tortugas y hasta bandidos de la montaña de aspecto antropomórfico.
Este mundo básicamente está lleno de personajes extravagantes, como un cerdo con la capacidad de transformarse a voluntad en lo que desee, aunque con límites con el tiempo, o un viejo ermitaño con un caparazón de tortuga en la espalda y sumamente influido por la cultura gringa hawaiana. Como ya mencioné, Toriyama buscaba crear un vasto manga de aventuras, una historia lineal más allá de las historias autocontenidas en las que estuvo acostumbrado con Dr. Slump. Pero además, no puedo dejar a un lado su característico humor, basado en el absurdo, pero también en lo pícaro. Ver Dragon Ball los primeros episodios puede resultar sumamente contrastante con el resto de la serie. Es decir, a diferencia de Z, GT o más tarde Super, el humor de Dragon Ball original, sobre todo de los primeros capítulos, no es por menos vulgar y hace pensar cómo diablos dejaban a los niños japoneses ver esto. Miren, vamos a explorar esto con seriedad. Ya desde el primer capítulo del manga y del anime, Bulma ya buscaba convencer a Goku para que le dé la esfera de 4 estrellas de una manera no por menos interesante, ya que se levanta la falda para ofrecer un favor sexual. Y no es todo, Bulma en un principio parece haber sido escrita para ser un blanco de todos los chistes de la serie, sobre todo los sexuales. Toriyama la escribió teniendo algo en mente, que ella sea una promiscua con todos los hombres con los que se topa, aunque ésta tenga en su momento 16 años. Pero también recibiendo estos extraños chistes incluso sin buscarlos, como aquel del capítulo 4 del manga y del episodio 3 en el anime, donde Goku le quita las panties a una Bulma dormida sin ningún interés libidinoso de por medio, más por curiosidad que otra cosa, pero el mensaje de la falta de consentimiento está ahí. ¿O qué tal las primeras impresiones que el espectador tiene del maestro Roshi? Sé que más adelante Toriyama lo desarrollaría como uno de los personajes más competentes de toda la serie y un excelente maestro para Goku y Krillin, pero en estos primeros compases aquel viejo ridículo resulta no por menos preocupante cuando busca a toda costa el favor sexual de personajes femeninos, sobre todo de Bulma. El acoso del mismo me resulta hoy en día chocante, incluso al verlo por primera vez de más chico. Le pide a Bulma verle las panties a cambio de la esfera del dragón, recibiendo algo más atrevido a cambio. ¿O qué tal ese pequeño arco donde Goku busca una solución para apagar el fuego de la montaña Freepan, no encontrando otra solución más que la que le ofrece el maestro Roshi, quien a cambio de apagar el fuego le pide a Goku que convenza a Bulma de que se deje toquetear los senos? O aquella vez donde utiliza un artefacto creado por la misma, una pulsera que le permite reducir su tamaño y la utiliza para espiarla en el baño. Sé que me estoy extendiendo mucho con este punto porque los chistes paulatinamente iban disminuyendo, pero nunca desaparecen de la obra. Pero quizás el más escandaloso por lejos es el de Oolong, otro personaje pervertido quien durante una noche en medio del desierto le da un poderoso somnífero a Goku y Bulma, con la finalidad de toquetearla mientras duerme. Un chiste que no necesita mucha explicación de por qué está mal. Y miren, tampoco se trata del espacio para condenar un simple chiste por más desfasado que esté hoy en día con la agenda contemporánea, porque todo esto pasaba como mera ingenuidad infantil. La intención de Roshi o Oolong eran cuestionables, sí, y eso lo dejaban en claro, pues el remate del chiste era que estos recibían un castigo inmediato por su acto. Además, seamos sinceros, hoy en día los chistes ecchi forman parte característico del humor nipón, por más que algunos los odien. Otra particularidad de estos primeros capítulos del anime son los villanos. Dragon Ball, sobre todo Z, pasaría a ser memorable gracias a sus villanos, pero los primeros grandes resultan más parecidos a lo que ya presentaba el autor en Dr. Slump, es decir, ridículos. Por ejemplo, cuando a los protagonistas solo les falta una esfera, se topan con un conejo antropomórfico que es líder de una banda criminal conocida como la Mafia del Conejo, una agrupación que tiene aterrada a un pueblo y cuyo mayor peligro es convertir en zanahorias a cualquiera que pueda tocar. ¿O qué tal Pilaf, un extraño tirano de aspecto irrisorio, pero que al igual que los protagonistas tiene conocimiento de las esferas del dragón? Pilaf y sus dos secuaces, Mai y Shu, jugarían más papeles relevantes en la trama, pero sin ser una real amenaza para Goku. En esta misma historia es la primera vez que vemos la transformación del mono gigante Osaru que ocurre cuando un Saiyajin está expuesto a las ondas Bloods, pero para este punto Toriyama no necesitaba muchas explicaciones para dar vida a esta bestia. Lo que sí da son las reglas finales que no permiten a las esferas del dragón convertirse en un conveniente rescate del guión, ya que a pesar de ser poderosas, ese mismo poder se encuentra limitado a un solo deseo por año, ya que al cumplirse las esferas dejan de servir y se convierten en piedras ordinarias.
que, oye, hablando del deseo, es simplemente irrisorio y propio del Toriyama de esta época, que la primera petición cumplida por Shenlong sean unas bragas de niña. Sí, eso. A pesar de llamarse Dragon Ball y que el elemento característico de la serie sean estas fascinantes esferas, la historia no se encuentra sujeta a ellas en realidad. Es decir, quizás otras historias acabarían en el momento en que los protagonistas logran encontrarlas, pero Toriyama, viendo el enorme potencial de la misma, no se limitaría a abandonar una historia que tenía mucho más que ofrecer. Es así que después de complacer a sus seguidores rompiendo con relativa velocidad el enigmático misterio de las esferas, ahora el autor puede concentrarse en la historia y dejar descanso a su elemento más poderoso. A partir de ese momento la trama no hace otra cosa más que apuntar hacia arriba. Descubrimos que Roshi es más que un viejo pervertido y resulta un personaje sumamente poderoso, pero también sabio. Goku llega a entrenar con él y a la trama se agrega otro de los personajes más reconocidos de la obra, Krillin, quien se convertiría en el mejor amigo del protagonista. Debo destacar que viendo esta parte de la historia podría verse que Toriyama solo había desarrollado a Krillin como un personaje envidioso y un posible rival de Goku, pero la madurez del personaje lo haría cambiar. El entrenamiento de estos dos, que me resulta uno de los más interesantes presentados en un anime, también lo siento conmovedor, pues las bases del entrenamiento, más que enseñar a herir y defenderse en las peleas, Roshi los instruye a fortalecer su cuerpo con el trabajo honrado, ya que Goku y Krillin se convierten en repartidores de leche, en agricultores y en trabajadores de construcción, lo que deja un mensaje bonito sobre la importancia del trabajo como una disciplina que debe hacerse todos los días. Además de también darles clases particulares, enseñarles también la importancia de descansar, jugar y disfrutar los pequeños placeres de la vida. Dragon Ball no presenta dones, sino las consecuencias de las disciplinas y constancias. Un rasgo que explica por qué personajes como Goku conectaron con muchas generaciones, pero las enseñanzas de Roshi no terminan ahí, ya que una vez finalizado el entrenamiento, los tres participan en el torneo mundial de las artes marciales, el típico arco que tanto ponía de moda a la Shueisha con otros mangas como Kinnikuman, y claro que otro de artes marciales como Dragon Ball no desaprovecharía la oportunidad. Aquí el maestro Roshi se inscribe bajo un seudónimo, Yaki Chun. Parecería injusto inscribirse en un torneo solo para hacer perder a sus dos discípulos, pero las intenciones de Roshi van más allá, pues busca que, mediante la derrota, Goku y Krillin sean capaces de darse cuenta que su camino para convertirse en los luchadores más fuertes del planeta apenas está comenzando. Una enseñanza que por cierto le serviría mucho a Goku en la siguiente saga, una de las más recordadas en las tempranas etapas de Dragon Ball, la Patrulla Roja. Si ya hablamos de villanos ridículos, aquí Toriyama apostó con una organización que parece la dominante en el planeta. La Patrulla Roja no es solamente una agrupación de delincuentes, se trata de un ejército paramilitar con la capacidad de construir toda clase de mortíferas armas, monstruos y una infinidad de fortalezas que Goku tendrá que sortear a lo largo de esta aventura. Este arco lo lleva incluso a tener un crossover con Dr. Slump en la aldea Pingüino, pero ya hablamos de eso en otro video. Volviendo con los villanos, aquí puede verse una madurez por parte del autor por presentar algunos mucho más mortíferos que graciosos, como obvias excepciones, como el ninja Murasaki, cuya pelea con él es un chiste. Aquellos antagonistas que definen lo que digo son sin duda el General Blue, un extravagante rubio cuya habilidad es paralizar a sus rivales con una penetrante mirada, pero que en el fondo tiene miedos tan mundanos como los ratones o a las popós con carita. Para acabar esta saga es evidente que el más representativo es Tao Pai Pai, un personaje que bebe de estos fríos y mortíferos villanos del cine de artes marciales y que claro que protagoniza una de las primeras derrotas de Goku, una que casi lo lleva a la muerte. Es evidente que la Patrulla Roja volverá, pero eso es cosa de otro episodio. Más tarde parece que el tema de enfrentamientos en torneos seguiría siendo un pilar importante en la narrativa de Toriyama, pues Goku y sus amigos, esperando encontrar una esfera del dragón que no es detectada por el radar, compiten en un torneo organizado por una bruja clarividente, esperando que ésta al final pueda ayudarlos. El arco me gusta porque se nota nuevamente el amor del autor por personajes de la cultura popular, porque a quienes enfrentan nuestros personajes son nadie y nadie menos que monstruos clásicos de la literatura y cine. Y claro, porque también en este mismo hay una de mis escenas favoritas, el reencuentro de Goku con su abuelo Gohan. El torneo de las artes marciales continúa en Dragon Ball. La última saga de esta primera parte del anime comienza con la segunda edición en la que participa Goku. Aquí conocemos a otros dos grandes compañeros futuros, pero que ahora son antagonistas secundarios del mismo, Ten Shin Han y Chaos, ambos discípulos de la Escuela de la Grulla, una ferviente rival de su análoga de la Tortuga.
El tema de la rivalidad de las escuelas de artes marciales también resulta un tropo muy utilizado en el cine wuxia, así que este simple elemento claro que da lugar a una de las mejores peleas de Goku, quien por poco logra ganarle a Ten Shin Han. La segunda mejor pelea de este torneo fue evidentemente la del protagonista con su mejor amigo Krillin, un momento que sirve para poder saber cuánto han mejorado y crecido estos dos en su entrenamiento. Sin embargo, el verdadero desafío está por comenzar. La historia final para Dragon Ball comienza con un evento que sacude por completo la trama. Krillin es asesinado por un extraño ser que más pronto que tarde nos enteramos que pertenece a una misteriosa, antigua, pero también peligrosa familia de demonios. Y es que incluso, descartando a los villanos presentados durante la saga de la Patrulla Roja, Piccolo Daimao es por lejos el más despiadado que había presentado Toriyama hasta ese momento. El aire de seriedad aborda toda esta historia, no hay comedia, hay una tensión que solo parece crecer con cada oportunidad perdida que tienen los protagonistas. Además de Krillin, el maestro Roshi y Chaos también mueren en un intento por detener al nuevo antagonista. Y por si no fuera poco, Piccolo Daimao es el primer malo que logra cumplir su egoísta deseo, la juventud eterna, solo para después también matar a Shenlong. Sin las esferas del dragón todo parece ahora estar perdido, el único recurso que podría devolverlos a la normalidad ha desaparecido. Piccolo Daimao es el primer antagonista en Dragon Ball en ofrecer esa sensación de verdadero peligro, no solo por su desprecio absoluto por la vida humana, sino por la constante amenaza de poder desaparecerla sin mucho esfuerzo. La serie de actos que hace para probar esto está desde el hecho de que caza a todos los peleadores que participaron en el torneo con el fin de quitarse del camino a posibles rivales que intenten hacerle frente. Se convierte en el rey del mundo a la fuerza, derrocando al verdadero rey en un humillante anuncio por televisión, pero en realidad no parece que ser el líder absoluto del planeta sea algo que le interese mucho, pues en realidad decide abolir todas las reglas de una sociedad con el fin de ver cómo ésta se hunde a sí misma, ya que permite el robo, el asesinato y demás crímenes. Y por si no fuera poco, organiza una especie de lotería macabra donde los ganadores, si se puede decir de esa manera, son ciudades que Piccolo Daimao destruirá deliberadamente. Goku, como es natural, es el único que puede detener toda esta locura, pero para ello necesita recurrir a una desesperada alternativa que le permita aumentar su poder. En este caso, una extraña agua sagrada que nunca más se vuelve a mencionar, pero que al parecer Goku es el único que logra sobrevivir a la mortífera bebida. La pelea que presenciamos entre Piccolo y Goku es formidable, una digna de lo que más tarde empezaría a acostumbrarnos Toriyama, ya que constantemente renueva el interés al no definir quién de los dos rivales tiene la ventaja, o guardándose ataques o técnicas sorpresas entre ambos. Al final es el niño con cola quien gana, utilizando su técnica del puño del dragón, o al menos una versión temprana del mismo que convertiría en una de su propia autoría. Su interés por revivir a Shenlong y por consecuente a sus amigos, Goku conoce al dios de la tierra, o Kamisama, un ser sumamente parecido a Piccolo Daimao, y que resulta que ambos formaban una especie de yin-yang. Goku se queda a entrenar en el templo de Kamisama y no se le vuelve a ver sino hasta la siguiente edición del Torneo Mundial de las Artes Marciales, donde es evidentemente más grande. Es así que da comienzo al último arco que se animó únicamente con el nombre de Dragon Ball, pero al final de cuentas uno que sirve de antesala a toda la historia que aún falta por descubrir. Por ejemplo, resulta que el peligro de la familia del mal no ha acabado, pues Piccolo ha dejado descendencia, un ser de nombre Mayunia, quien ha decidido acabar con nuestro protagonista a toda costa. Como es obvio, pierde ante Goku, quien por primera vez en la serie logra ganar el torneo de las artes marciales. Un cierre digno para una obra quizás, pero Toriyama todavía nos tenía algunas cosas preparadas. Es sabido que ni el mismo Toriyama sabía hasta dónde acabaría su obra, pero es evidente por él mismo que la historia tenía que continuar por el bien económico de la Shueisha. En este mismo arco, Goku también se enfrenta a una misteriosa chica la cual al final del combate revela ser Milk, la hija de Oxatan, quien ha venido a hacer a Goku cumplir su promesa, que la haría su esposa. Sí, un momento en el que el mismo Goku ni siquiera sabía qué significaba eso, pero que cumple. Esto marca la pauta para un sinfín de nuevas historias, pues ahora Goku no solo se convierte en un hombre casado, sino que tiene un hijo. Era evidente que lo que continuaba sería algo mucho más grande, incluso más que lo que se había visto hasta ahora. En 1980 se estrenó Superman 2, y he de decir que tengo la hipótesis de que Toriyama pensó en esta película para dar forma a su siguiente historia, una que apuntaba a dejar de ser una aventura fantástica para convertirse en un conflicto que involucrara de lleno los temas que más le interesaban, la ciencia ficción.
algo que evidentemente le vino genial a una historia, no solo porque ya estaba cosechando grandes éxitos, sino que este agregado sería lo que daría vida a la serie más reconocida, amada y vista de todo el producto de Dragon Ball en sí. Pero eso para un siguiente episodio. Y bueno, ya está, muchas gracias por llegar al final de este maravilloso video y agradecimientos especiales a Lotso XD, Renato Pinochet, Joel Juárez, Sakushizu Regnard, quienes han hecho posible la publicación de este primer episodio. Si quieren salir en los créditos del siguiente, no duden en hacerse miembros del canal con la modesta cantidad de 20 pesitos mexicanos, el equivalente a un gansito. Recuerden que los miembros ven primero que nadie los videos y esperen que el último episodio de esta serie es exclusivo para los miembros del canal. Sin nada más que agregar, me despido, yo soy el García y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.